concepto de la pulsión es que el concepto de pulsión es un concepto oscuro, ¿sí? Dice, el concepto de pulsión es un concepto oscuro, o sea, no es fácil definirlo, ¿sí? O sea, ya de entrada nos está adelantando que no va a ser fácil definir a la pulsión. Y para intentar acercarnos a ella, a la pulsión, la diferencia del estímulo externo, ¿sí? El estímulo externo, como lo indica el nombre, viene de afuera. En cambio, la pulsión viene de adentro de nuestro cuerpo. Entonces, esto tiene consecuencias. Como el estímulo viene de afuera, uno puede huir de él. Digo, si están dadas las condiciones, vos podés huir de ciertos estímulos. Si llueve, podés quedarte en tu casa y no mojarte. En cambio, de la pulsión no podés huir, porque viene de adentro, porque actúa desde adentro. Entonces, para acercarse a la delimitación del concepto de pulsión, comienza confrontando con el estímulo. El estímulo viene de afuera, el estímulo externo viene de afuera, la pulsión viene de adentro. Entonces, podemos huir de un estímulo externo, pero no de la pulsión. No podemos huir de la pulsión. Además, el estímulo, dice Freud, el estímulo externo, actúa, digamos, una única vez. Es momentáneo el estímulo externo. En cambio, la pulsión es una fuerza constante, cosa que vamos a estudiar en un rato cuando hablemos de los términos o los elementos de la pulsión. Entonces, hasta acá quiero que retengan simplemente esto, que la pulsión es un concepto oscuro, porque no va a ser fácil delimitarlo, ¿sí? Que Freud empieza diferenciando la pulsión del estímulo. El estímulo externo opera desde afuera, la pulsión opera desde adentro, entonces no se puede huir de la pulsión. Por eso, por ejemplo, reprimimos, ¿sí? Si reprimimos ciertas cosas es porque no podemos huir de ellas. Entonces, muchas veces la represión es como el último recurso que tenemos, por así decir. Porque la pulsión viene de adentro, porque no podemos huir de ella. Como si podemos huir, por ejemplo, del estímulo. Además, el estímulo externo es una fuerza momentánea, mientras que la pulsión constantemente nos está desde adentro asediando, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de la pulsión, en una hipotética pregunta de examen, empiecen diciendo que es un concepto oscuro y empiecen diferenciando a la pulsión del estímulo externo, ¿sí? Estamos trabajando pulsiones y destino de pulsión. Y Freud, en este punto, nos va a dar una definición de pulsión, ¿sí? Va a decir que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. ¿Por qué? Porque la pulsión es, dice Freud acá en este texto, es un representante psíquico, la pulsión es un representante psíquico de estímulos que provienen del cuerpo. Entonces, hay estímulos que provienen del interior del cuerpo y a través de la pulsión alcanzan el psiquismo, ¿sí? La pulsión los representaría en el psiquismo como representante psíquico. Entonces, no den este ejemplo en el examen, ¿ok? Pero imagínense a alguien que desea a X, ¿no? A determinada persona. Bueno, ahí hay un estímulo que parte de su cuerpo, del interior de su cuerpo, y alcanza su alma, dice Freud, o sea, su psiquismo, a partir de la pulsión que representa a este estímulo interno en el psiquismo. Entonces, lo que tenemos en nuestro psiquismo es la imagen
de esta persona que deseamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, porque es difícil ubicarla, ¿sí? Porque si bien ella es un representante psíquico, lo que está representando son estímulos que parten del cuerpo, ¿sí? Es un representante psíquico de estímulos que provienen del interior del cuerpo, de poderes orgánicos, va a decir Freud en otros lugares, ¿sí? De una fuente de estímulos infrasomática. Entonces, esta es la definición de pulsión que da acá y la definición de pulsión que tienen que apuntar y más o menos poder recitar de memoria, ¿sí? La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, porque está en la frontera, claro, está como en el medio, ¿no? De lo anímico, de lo psíquico y de lo somático. Es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. ¿Por qué? Bueno, porque ella es un representante psíquico de estímulos que provienen del interior del cuerpo, ¿sí? Es un representante psíquico de poderes orgánicos, de una fuente de estímulos infrasomática. Entonces, para que esto no sea tan abstracto, porque entiendo que así es súper abstracto, yo les daba un ejemplo que les pedía no lo pongan en el examen, pero digo, cuando alguien desea a alguien, hay un estímulo que parte del interior del cuerpo. Lo que llega al alma, al psiquismo, bueno, es este representante de eso que está en el cuerpo. Y la pulsión sería el representante psíquico de eso que proviene del cuerpo. Bueno, entonces hasta acá simplemente tenemos que la pulsión es un concepto oscuro, que Freud diferencia a la pulsión del estímulo para poder acercarnos un poco a la pulsión, para decirnos que la pulsión opera desde adentro, que es una fuerza constante. Y esta definición de pulsión, ¿sí? Tenemos esta definición de pulsión, un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, porque es un representante psíquico de estímulos que provienen del interior del cuerpo. Entonces, para seguir hablando de la pulsión, tenemos que hablar de sus términos o de sus elementos, que son 4 los términos de la pulsión: el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente, ¿sí? El esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. A ver, la meta de la pulsión es la satisfacción. La meta de la pulsión es la satisfacción. Lo que busca toda pulsión es satisfacerse. El objeto es el lugar donde la meta se alcanza. El objeto es el lugar en el cual la meta se alcanza, la satisfacción se alcanza. Y algo que hay que destacar respecto del objeto de la pulsión es que dice Freud, es lo más variable de la pulsión, ¿sí? Es lo más variable de la pulsión. El objeto de la pulsión es contingente, puede ser cualquiera. Por eso existen aberraciones como la zoofilia, por ejemplo, o perversiones como el fetichismo, donde el objeto es un zapato. Entonces, el objeto de la pulsión es contingente. No hay una unión natural dada de antemano entre la pulsión y su objeto, sino que el objeto es contingente, puede ser cualquiera. Hoy estudian psicología y bueno, conocieron a alguien, se enamoraron, bueno, porque justo se anotaron en psicología y esa persona cursa psicología, pero se podría haber anotado en derecho y se hubiesen enamorado de alguien que estudiaba derecho. Entonces, no hay o sea, digo, no habría un hilo rojo, ¿no? entre la pulsión y el objeto, sino que es contingente, digo. Puede ser cualquiera. Entonces, la meta de la pulsión es la satisfacción. El objeto es el lugar donde la pulsión alcanza su meta. La fuente son las zonas erógenas, ¿sí? La fuente de la pulsión son las zonas erógenas. Y
Y el esfuerzo es un empuje constante, ¿sí? La pulsión está constantemente asediándonos, ¿sí? Y para entender esto mejor, se puede diferenciar, no está en el texto, pero lo podemos hacer tranquilamente, con el instinto, ¿sí? Es muy sencillo diferenciar a la pulsión del instinto para entenderlo mejor, digamos. En el instinto, el esfuerzo es cíclico. Los animales entran en celo en determinados momentos. En cambio, el ser humano no. La pulsión no es cíclica, es un esfuerzo constante, está constantemente asediando la pulsión. Entonces, el esfuerzo en la pulsión es constante. El esfuerzo es el factor motor, ¿sí? La exigencia. Bueno, en la pulsión es constante. En el instinto no, es cíclica. Después la meta de la pulsión es la satisfacción. En cambio, la meta del instinto va a ser la reproducción. Por eso el objeto del instinto sí va a ser uno solo, un ejemplar de la misma especie y del sexo opuesto, porque solo así va a ser posible la reproducción. Entonces, en el instinto, el objeto ya no es contingente. Tiene que ser sí o sí. En el instinto, el objeto tiene que ser sí o sí. En el instinto, un ejemplar de la misma especie y del sexo opuesto. No pasa eso con la pulsión. Como apunta a la satisfacción, y no necesariamente la reproducción, si bien va a ser una de sus funciones normales, el objeto puede ser cualquiera en la pulsión. Y la fuente de la pulsión, les decía, son las zonas erógenas, y la del instinto, los genitales. Recuerden que Freud, y esto a esta altura ya lo saben, Freud no reduce la sexualidad a la reproducción o al acto sexual llamado normal. ¿Sí? Por eso la fuente de la pulsión no necesariamente son los genitales, puede ser otra parte del cuerpo. Entonces, esos son los términos o los elementos de la pulsión, que para que los entiendan un poco mejor, lo que hice fue diferenciar a la pulsión respecto de los términos del instinto, ¿sí? Entonces los términos, los elementos de la pulsión son estos: el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. El esfuerzo es constante, la meta es la satisfacción, el objeto es el lugar en el cual se alcanza la meta, o sea, la satisfacción, y es contingente, y la fuente son las zonas erógenas. Bueno, entonces yo ahora quiero hablar de los destinos de la pulsión. Fíjense que el texto tiene, por así decir, dos grandes conceptos en su título: pulsiones y destinos de pulsión. Bueno, ahí estuvimos hablando de la pulsión. Después Freud se va a los destinos de la pulsión, la otra parte del título, los destinos de la pulsión. Bueno, antes de hablar de los destinos, hace una serie de aclaraciones, las comento rápidamente. Freud distingue dos grandes grupos pulsionales: las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, ¿sí? Él diferencia dos grandes grupos pulsionales: pulsiones yoicas y pulsiones sexuales. Más tarde, 5 años más tarde, en 1920, con Más allá del principio de placer, Freud va a introducir otro dualismo pulsional, que es pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? No nos importa ahora con este texto, pero bueno, va a ser importante más adelante en la materia. El segundo dualismo pulsional, con Más allá del principio de placer, pulsión de vida y pulsión de muerte. Acá estamos frente al primer dualismo pulsional, que ya se puede leer incluso en 3 ensayos: pulsiones yoicas versus pulsiones sexuales. Y Freud básicamente llega a distinguir estos dos grandes grupos, pulsiones yoicas y sexuales, a partir de las neurosis, porque lo que encontraba detrás de la neurosis, lo que Freud encontraba detrás de la neurosis era un conflicto entre la sexualidad, las pulsiones sexuales, un conflicto entre la sexualidad y el yo, las pulsiones yoicas. Entonces, a partir de la neurosis y de ese conflicto entre la sexualidad y el yo, diferencia
pulsiones sexuales de pulsiones yoicas. El gran hallazgo de introducción del narcisismo, que ya lo vamos a abordar, es un texto de 1914, apenas un año anterior a Pulsiones y Destino de Pulsión. El gran hallazgo de ese texto, y ya lo trabajaremos eventualmente, es que ahí encuentra Freud que en las pulsiones yoicas también hay libido. Es lo que llama narcisismo, de hecho, ¿no? Entonces, Freud diferencia dos grupos pulsionales, pulsiones yoicas, pulsiones sexuales. Y lo hace a partir de estudiar la neurosis y entender que la neurosis, es el resultado de un conflicto entre la sexualidad y el yo, entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Habla un poquito del nacimiento de la pulsión, cómo la pulsión nace apuntalada en la satisfacción de las grandes necesidades corporales, ¿sí? Una gran necesidad corporal es la nutrición. Cuando se satisface, o sea, cuando el nene se amamanta, bueno, ahí va apareciendo la pulsión, porque el niño no solo se alimenta, sino que experimenta placer. Entonces la pulsión sexual aparece apuntalándose, ¿sí? La pulsión sexual aparece apuntalándose, agarrándose de la satisfacción de las grandes necesidades corporales. Al tiempo que se satisface una gran necesidad corporal, como puede ser la necesidad de nutrirse, ahí se va experimentando placer porque la teta estimula la boca y aparece la pulsión sexual. Después se independiza la pulsión sexual de la función nutricia, cosa que vemos en el autoerotismo, ¿no? Cuando el nene se chupa el dedo, no está buscando nutrirse, está simplemente estimulando con su dedo su boca y buscando placer. Entonces al comienzo, sí, la pulsión nace agarrándose de la satisfacción de las grandes necesidades corporales, pero después se va independizando, lo que vemos en el autoerotismo. Y más tarde se da el hallazgo de objeto. Después del autoerotismo se da el hallazgo de objeto, la elección de objeto. Entonces, esos son algunos comentarios que hace Freud. Esos son algunos comentarios que hace Freud antes de pasar a los destinos de la pulsión, ¿sí? Habla de estos dos grupos, pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, cómo los diferencia a partir de la neurosis, entendiendo que la neurosis es el resultado de un conflicto entre sexualidad y yo. Dice que la pulsión nace apuntalándose en la satisfacción de las grandes necesidades corporales, pero que después se independiza, lo que vemos en el autoerotismo. Porque claro, en el autoerotismo, cuando el nene se chupa el dedo, no está buscando satisfacer una gran necesidad corporal, sino simplemente está buscando placer. Y después del autoerotismo se da la elección de objeto. Entonces una vez que hace esas elucidaciones, Freud va a hablar de los destinos de la pulsión, ¿sí? Que acá donde la cosa se pone espinosa, digamos. Acá es donde ya hay, donde aparecen las dificultades, ¿sí? Hasta acá, digamos, es todo más o menos sencillo, pero la cosa se pone complicada con los destinos de la pulsión, ¿sí? Voy a intentar esquematizar un poco en el chat cuáles son los destinos, así está un poco ahí más, así lo tenemos más objetivado, ¿sí? Ustedes no enumeren en el examen, pero básicamente son 4, ¿sí? Ustedes no digan que son 4, pero básicamente sepan, mantengan en su cabeza que son 4 en general. El primero es el trastorno hacia lo contrario. Voy a ir despacito porque lo estoy anotando en el chat. Trastorno. El primer destino es el trastorno hacia lo contrario. Pero se divide. El trastorno hacia lo contrario se divide en la vuelta, el pasaje de la actividad a la pasividad. Pasaje de la actividad a la pasividad. Si quieren vayan anotando conmigo. Se nos aburren, digo. El primer destino, les decía, es el trastorno hacia lo contrario. Que se descompone en dos procesos, ¿sí? Se descompone en dos procesos. El pasaje de la actividad a la pasividad y el trastorno en el contenido. Sería útil que vayan escribiendo a medida que yo lo hago, ¿sí? El primer destino, entonces, es el trastorno hacia lo contrario, que se descompone en dos procesos.
pasaje de la actividad a la pasividad y trastorno en el contenido. El segundo destino es la vuelta hacia la persona propia. El segundo destino es la vuelta hacia la persona propia. Y después tenemos dos destinos que él no trabaja, el tercero y el cuarto, que son la sublimación y la represión. No lo trabaja en este texto, ¿sí? No lo trabaja en este texto porque en realidad ya da por hecho que los ha trabajado en otros lugares. Por ejemplo, para el destino de la represión, del destino de la pulsión, que es la represión, ya hay un texto que se llama literalmente la represión. Entonces, se ahorra el tiempo y no lo trabaja. Entonces, esos son los 4 destinos que Freud menciona en este texto. El primero, trastorno hacia lo contrario, que se descompone en 2, pasaje de la actividad a la pasividad y trastorno en el contenido. El segundo, la vuelta hacia la persona propia. Y el tercero y el cuarto, la sublimación y la represión. Comento rápidamente estos destinos de la sublimación y la represión, que Freud no trabaja en el texto porque ya los da por hechos. Los comento rápidamente como para que no nos quede la laguna esa, y después sí paso al trastorno hacia lo contrario y a la vuelta hacia la persona propia. A ver, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión. Tiene que ver con desviar a la pulsión de su meta sexual hacia una meta no sexual, ¿sí? Esa es la sublimación. Uno sublima, ¿sí? Uno sublima cuando desvía la pulsión de su meta sexual y la dirige hacia una meta no sexual. Por ejemplo, ya he dado un ejemplo así, pero digo, una persona que está enamorada puede no solo desear sexualmente a la amada o al amado, sino que puede también, además de desearlo sexualmente, puede dedicarle, componerle una canción, recitarle un poema. Entonces vos ahí estás desviando la pulsión de su meta sexual hacia una meta no sexual. De hecho, la aparición de la cultura, ¿sí? La aparición de la cultura depende de esto, digamos, ¿sí? La aparición de la cultura depende de esto, depende de la sublimación. Sin sublimación no hay cultura, porque ¿cuándo aparece la cultura? Bueno, cuando el hombre no piensa solamente en lo sexual propiamente dicho, ¿sí? La cultura aparece cuando el hombre no piensa solamente en lo sexual, sino cuando, voy a hacer un tecito, por eso el ruido de agua, sino que aparece la cultura cuando el hombre puede desviar, ¿sí? Cuando el hombre puede desviar lo estrictamente sexual hacia una meta no sexual. Claro, el arte es una forma de sublimación, tal cual, ¿sí? O uno sublima cuando... Bueno, se ha vulgarizado el término, digo. La cultura popular ha vulgarizado el término sublimar y llama sublimar un montón de cosas que a lo mejor no son sublimación, pero bueno. Básicamente Freud llama sublimación a eso. Freud llama sublimación a desviar a la pulsión de su meta sexual hacia una meta no sexual. Entonces ahí aparece la cultura, digamos, cuando el ser humano puede empezar a sublimar su pulsión, ¿sí? A poner esa energía sexual, si se quiere, en otro lado, en una meta que no sea estrictamente sexual. Esa es la sublimación, ¿sí? Uno de los destinos de la pulsión, pero Freud no lo trabaja en este texto porque ya entiende él que lo ha trabajado en otros lugares, ¿sí? Freud entiende que lo ha trabajado en otros lugares. Lo mismo ocurre con el otro destino, que es la represión, ¿sí? A la represión tampoco la trabaja porque ya la aborda en el texto la represión. Pero bueno, comento rápidamente este destino para que de nuevo no nos quede la laguna. ¿Qué es la represión? Bueno, es un destino de la pulsión que consiste en impedirle a una representación, a una moción pulsional, a un deseo, llámenlo como quieran, el acceso a la conciencia. Uno reprime cuando le impide a una representación, a un deseo,
a una emoción pulsional acceder a la conciencia. O cuando, estando ella en la conciencia, la desaloja de la conciencia. Y básicamente se reprime porque lo que se reprime de alguna forma es inconciliable con los ideales del yo. De hecho, en Introducción del Narcisismo dice Freud que la condición para la represión es el ideal del yo, porque el ser humano reprime desde sus ideales, ¿sí? Y cada persona tiene ideales diferentes. Entonces, no todos vamos a reprimir lo mismo, digamos, ¿sí? Probablemente en Corea del Norte no se reprime lo mismo que se reprime en Argentina, porque el ideal del yo, dice Freud, tiene un gran componente social. Entonces reprimimos desde nuestros ideales. Entonces la represión es un destino de la pulsión, ¿sí? La represión es un destino de la pulsión que consiste, dicho sencillamente, en impedirle a una representación, a un deseo, a una emoción pulsional, el acceso a la conciencia. O a desalojar de la conciencia a cualquier representación que se encuentre allí. ¿Para qué? Bueno, para evitar el displacer. La represión busca eso, o sea, no reprimimos por nada, reprimimos para evitar el displacer. Y se reprime justamente cosas que son inconciliables con el yo, con sus ideales. Esa es la represión, ¿sí? Después, bueno, en otros lugares Freud se pone más profundo, digo, acá no vale la pena hacerlo, habla de la represión como algo intermedio entre la huida y el juicio adverso. Dice, la represión se parece a una huida. No es una huida, porque vos no podés huir de la pulsión. Recuerden, la pulsión está adentro. Entonces, bueno, no podés huir de la pulsión. Y lo que se reprime, bueno, es la pulsión. Pero bueno, sí es cierto que se parece a la huida. No es una huida como tal, pero se parece. Y también se parece al juicio adverso. ¿Qué es el juicio adverso? La negación. Pero tampoco es una negación la represión. ¿Por qué? Porque la negación es una función intelectual de la conciencia. Uno niega conscientemente tras hacer un juicio. Entonces la represión, que es un proceso en principio inconsciente, no puede ser el juicio adverso, no puede ser la negación, pero también se le parece. Porque claro, cuando uno reprime es como si de alguna forma le dijese que no a algo. Pero no es la negación, porque la negación, insisto, es una función intelectual de la conciencia. Pero sí se parece a la negación, o sea, al juicio adverso, se parece a la huida. Es algo intermedio entre la huida y el juicio adverso. Y es esto, es desalojar de la conciencia o impedir el acceso a la conciencia de todo aquello que genere algún tipo de displacer por ser inconciliable con el yo. Acá Rodrigo, Lucha hablaba de la denegación de la traducción. Bueno, está bien, pero esa es la definición que Freud da en la Carta 52 de 1896. En este contexto, que ya estamos unos años más avanzados, casi más de 15 años avanzados, con pulsión y destino de pulsión, y con el texto de la represión no nos interesa tanto esa definición. Si bien no está mal, ¿sí? Para hablar de la represión, más vale hablar desde el texto La represión, que Freud escribe casi 20 años más tarde que la Carta del 52. Pero no está mal lo que decís. Bien. Entonces, estamos hablando de los destinos de la pulsión. Le dediqué 10 minutos a la sublimación y a la represión, en ese orden. Le dediqué 10 minutos a la sublimación y a la represión, en ese orden, para que entendiesen, qué es la sublimación, qué es la represión, pero en el texto no están explicadas, ¿sí? Sublimación y represión en el texto no están explicadas. No están explicadas porque Freud ya entiende que en otros lugares las trabajó. Entonces lo que sí va a abordar en este texto son
Son esos dos destinos que anoté primero en el chat. El trastorno hacia lo contrario, que se divide en dos procesos, pasaje de la idea a la pasividad y trastorno del contenido, y la vuelta hacia la persona propia. Menciona a la sublimación y a la represión, las enumera, pero no las trabaja. Yo, sin embargo, se las expliqué. Entonces, ya nos olvidamos de la represión, nos olvidamos de la sublimación. Trabajemos estos dos destinos. Trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la persona propia. ¿Sí? Voy a volver a anotar esto en el chat. Lo voy a fijar, lo puedo fijar. Acá Instagram me deja fijarlo. Fíjense el primer destino, ¿no? Trastorno hacia lo contrario. Trastorno hacia lo contrario. Dos procesos. Pasaje de la actividad a la pasividad, trastorno en el contenido. ¿Sí? Ahí fijé el primero. Voy a anotar de nuevo el segundo. Vuelta hacia la persona propia. No sé si acá en el chat me están apurando o qué. Pasa que si hablo rápido se van a perder. Son temas complejos estos. Si yo quisiera doy la clase en 10 minutos y nos vamos, pero mi idea es que entiendan. Bien, estos dos destinos vamos a trabajar. Trastorno hacia lo contrario, que se divide en dos procesos. Pasaje de la pasividad y trastorno del contenido, y vuelta hacia la persona propia. Estos dos destinos. Insisto, acá la cosa se pone complicada. No sé, qué sé yo. A ver, lo que va a hacer Freud es, de momento, olvidarse del trastorno en el contenido. ¿Sí? Freud se va a olvidar, momentáneamente se va a olvidar. Va a decir, lo voy a dejar para más adelante, dice, voy a dejar para más adelante, dice, el trastorno en el contenido, que sería el segundo proceso del trastorno hacia lo contrario, que yo en el chat puse como B larga, ¿sí? Trastorno en el contenido. Bueno, dice, lo voy a trabajar más adelante. Entonces nosotros, de momento, nos vamos a olvidar de ese proceso. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el destino de la vuelta hacia la persona propia y el destino del trastorno hacia lo contrario, el primer proceso, que es el pasaje de la actividad a la pasividad. Y Freud explica estos dos destinos, vuelta hacia la persona propia y trastorno hacia lo contrario, pasaje de la actividad a la pasividad, a partir de dos pares de opuestos. Sadismo, masoquismo, y ver, exhibir. Estos ejemplos, a ver, explicar el pasaje desde el sadismo al masoquismo, o sea, cómo una persona pasa del sadismo al masoquismo y del querer ver al querer exhibirse. O sea, no es lo mismo ser sádico que ser masoquista. No es lo mismo disfrutar de ver al otro en su desnudez, por ejemplo, que disfrutar de que el otro te vea a vos, exhibirte o hacerte mirar por el otro. No es lo mismo. Entonces, Freud, ¿qué es lo que quiere hacer Freud? Freud quiere explicar el trastorno hacia lo contrario, pasaje de la actividad a la pasividad y vuelta hacia la persona propia a partir de estos dos ejemplos. Van a ver cómo todo se vuelve mucho más aprensible. Entonces, lo primero que hace es trabajar el pasaje del sadismo al masoquismo. Y ténganme paciencia, que les prometo que lo van a entender en 10 minutos, lo van a entender. A lo mejor cuando empiece a hablar no se entienda mucho, pero vamos a darle la vuelta y se va a entender. Vamos con el pasaje del sadismo al masoquismo. ¿Cómo una persona pasa del sadismo al masoquismo? ¿Qué procesos se ponen en juego? Justamente, la vuelta hacia la persona propia y el trastorno hacia lo contrario, el proceso A, pasaje de la actividad a la pasividad. Dice Freud, a ver, en un primer momento, él lo llama el momento A, ¿sí? El momento A. El sadismo es una acción violenta dirigida a otra persona que se toma como objeto, ¿sí? El sadismo es una acción violenta dirigida a otra persona que se toma como objeto. Ese es el momento A. El sadismo consiste, en este momento A, en una acción violenta dirigida a otra persona que se toma como objeto. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir después? Estamos trabajando el pasaje del sadismo al masoquismo. El sadismo es una acción violenta dirigida a una persona que se toma como objeto.
Ese es el momento A. Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Ese objeto, esa otra persona exterior, digamos, a nosotros, se va a resignar y se va a sustituir por la propia persona, por nosotros. Ahí hay una vuelta hacia la persona propia. Fíjense, allá está este destino, la vuelta hacia la persona propia. ¿Cuándo se da la vuelta hacia la persona propia? Cuando hay un cambio de objeto, cuando el objeto ya no es el otro, sino que pasa a ser yo. ¿Sí? La vuelta hacia la persona propia, y ahora yo repito, la vuelta hacia la persona propia, consiste en un cambio de objeto. Ya no es la persona exterior a mí, fulanito, el objeto, sino que ahora voy a ser yo. Entonces, vamos de nuevo, para que vayan entendiendo. Tenemos que trabajar estos dos destinos, vuelta hacia la persona propia, ¿sí? Vuelta hacia la persona propia y trastorno hacia lo contrario, el proceso A, pasaje de la actividad a la pasividad. Lo vamos a empezar a hacer a partir del pasaje del sadismo al masoquismo. El sadismo, en el momento que Freud llama A, es una acción violenta dirigida a un objeto, a una persona, a alguien que está fuera de mí. Alguien que conocí, no sé, en Tinder, qué sé yo. ¿Sí? Ese es el sadismo. Una acción violenta está hablando de la práctica sexual, ¿no? O no, digo, bueno, en general, pero en fin, el sadismo es una acción violenta dirigida, sí, el sadismo es una acción violenta dirigida a otra persona que se toma como objeto. Puede ser en la práctica sexual. Lo que va a ocurrir después, en ese pasaje al masoquismo, es que ese objeto, que es la otra persona, se va a resignar, lo dejamos, y se va a sustituir por la propia persona. Vamos a hacer, ahora el objeto vamos a ser nosotros. Ahí tienen la vuelta hacia la persona propia, uno de los destinos de la pulsión. Pero a esa vuelta hacia la persona propia la va a acompañar otro destino, el trastorno hacia lo contrario, específicamente el proceso que es el pasaje de la actividad a la pasividad. Ya no vamos, en ese camino hacia el masoquismo, ya no vamos a disfrutar de la meta activa, que en el sadismo sería martirizar, golpear, sino que vamos a empezar a disfrutar de la meta pasiva, que es ser golpeado, ser martirizado. Y así, finalmente, ese sería el proceso, el momento B. Y en un momento C, por fin, aparece el masoquismo, cuando encontramos a alguien que nos tome como objeto a nosotros y nos golpee. Ahora voy de nuevo. Les había adelantado que este es un tema complejo, pero una vez que lo entendés es bastante sencillo. Fíjense, yo ahora explico todo de nuevo, pero fíjense que este pasaje de la actividad a la pasividad, que es el primer proceso del trastorno hacia lo contrario, ya no atañe al objeto, cosa que ocurría con las vueltas a la persona propia, sino que atañe a la meta. Porque en el pasaje de la actividad a la pasividad lo que cambia es la meta. Ya no disfrutás de la meta activa, que era en el sadismo golpear, sino que vas a disfrutar de la meta pasiva, que en el masoquismo va a ser golpeado, o más precisamente, hacerse golpear. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos de aparte, digamos. ¿Qué es la vuelta hacia la persona? ¿Qué es la vuelta hacia la persona propia? Es un destino de la pulsión donde hay un cambio en el objeto. El objeto ya no es el otro, soy yo, mi persona. Ese es el destino de la vuelta hacia la persona propia. El objeto ya no es el otro, el objeto soy yo. Esa es la vuelta hacia la persona propia. Después, el pasaje de la actividad a la pasividad, uno de los procesos del trastorno hacia lo contrario. ¿En qué consiste el pasaje de la actividad a la pasividad? Lo que cambia no es el objeto. El objeto cambia con la vuelta hacia la persona propia. En el pasaje de la actividad a la pasividad, lo que cambia es la meta. ¿Sí? Ya no disfrutás de la meta activa, que es golpear, martirizar en el sadismo, sino que vas a disfrutar de la meta pasiva, que es ser golpeado, ser martirizado. ¿Sí? Entonces, el pasaje de la actividad
actividad de la pasividad es un destino de la pulsión donde lo que cambia es la meta. Pasás de la meta activa a la meta pasiva. O sea, hasta acá no es tan difícil. Después simplemente hay que entender cómo funciona esto en el pasaje del sadismo al masoquismo, que ahora yo lo voy a repetir. Pero hasta acá no es muy difícil. O sea, tenés la vuelta hacia la persona propia. Es un destino en el cual lo trastornado es el objeto. El cambio está en el objeto. Ya hasta te lo dice el nombre. El objeto no es el otro. Voy a ser yo. Una vuelta hacia la persona propia. El objeto va a ser mi propia persona. Me voy a tomar a mí mismo por objeto. Ese es el destino de la vuelta hacia la persona propia. Es bastante sencillo, digo. Y después tenés el pasaje de la actividad a la pasividad, que es uno de los procesos del trastorno hacia lo contrario. En el pasaje de la actividad a la pasividad, lo que cambia no es el objeto, sino la meta. No disfrutás ya de la meta activa, sino de la meta pasiva. Por eso es un pasaje de la actividad a la pasividad. La meta que vas a disfrutar, que vas a perseguir, no va a ser golpear o martirizar, sino hacerte golpear, hacerte martirizar. Y así vas a alcanzar el masoquismo. Entonces, lo que nos quiere decir Freud es que en el pasaje del sadismo al masoquismo se ponen en juego estos destinos de la pulsión. La vuelta hacia la persona propia y el pasaje de la actividad a la pasividad. Cuando alguien deviene masoquista, cuando alguien se transforma de sádico a masoquista, cuando hay una vuelta hacia la persona propia, tomándose ella como objeto, y cuando hay un pasaje de la actividad a la pasividad, cuando se disfruta ya no de la meta activa, sino de la meta pasiva. Entonces se empieza a buscar a alguien que haga lo que hacíamos antes nosotros, golpear. Y ya no vamos a ser nosotros los que golpeemos, sino que nosotros vamos a ser los que son el golpeado. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ir de nuevo. Ahora que ya creo que ya lo expliqué, creo que más o menos va cerrando. Voy a ir de nuevo y fíjense cómo va a tener más sentido. Tenemos estos dos destinos. La vuelta hacia la persona propia y el pasaje de la actividad a la pasividad, que es uno de los procesos del trastorno hacia lo contrario. Para explicarlo, Freud habla del sadismo y del masoquismo, de cómo se pasa del sadismo al masoquismo. Y dice, el sadismo en un momento llamado A es una acción violenta dirigida a otra persona que se toma como objeto. Ese es el sadismo. ¿Sí? Ese es el sadismo. En un momento B, el objeto ese se va a resignar y se va a dar una vuelta hacia la persona propia. El objeto vamos a ser nosotros. Y además se va a dar un pasaje de la actividad a la pasividad. Todo esto en un momento B. ¿Sí? Este sería el momento B. En el momento B se da una vuelta hacia la persona propia y un pasaje de la actividad a la pasividad. Entonces está todo listo para que en un momento C, que va a ser por fin el masoquismo, C va a ser el masoquismo, está todo listo para que en un momento C busquemos a un otro que asuma el papel que teníamos antes nosotros, el rol activo. Buscamos a un otro que asuma el rol activo, que era golpear, y nosotros vamos a tener el rol pasivo. Somos por fin masoquistas. Entonces, en este pasaje del masoquismo, en este pasaje del sadismo al masoquismo, en este pasaje del sadismo al masoquismo, se pusieron en juego estos dos destinos, la vuelta hacia la persona propia y el pasaje de la actividad a la pasividad. Para que una persona transite, ¿sí? Para que una persona transite desde el sadismo al masoquismo, se tiene que dar una vuelta hacia la persona propia, o sea, tomarse ella por objeto, y un pasaje de la actividad a la pasividad. Ya no disfrutar de la meta activa, sino disfrutar de la meta pasiva. Y ahí deviene, cuando consiga alguien que asuma el rol activo, deviene por fin masoquista. Ana, primero Freud menciona la vuelta hacia la persona propia, y después agrega el pasaje de la actividad a la pasividad, pero creo que se dan más o menos al mismo tiempo. Él no dice si una se da primero o no, pero sí es cierto que menciona primero menciona la vuelta hacia la persona propia. Primero menciona la vuelta hacia la persona propia. O sea, el cambio de objeto, y después el cambio de meta. El pasaje de la actividad a la pasividad. Susana, Freud no habla si conviven o no, eso ya queda libre de interpretación, prefiero no meterme ahí, pero...
leo eso ocurre simplemente. Lo que dice Freud respecto de los destinos de la pulsión, que también son defensas contra las pulsiones. Los destinos de la pulsión son defensas contra las pulsiones. Quizás se pone en juego luego por algún tipo de mecanismo de defensa, vaya a saber, no, Freud no aclara. Pero entonces, ¿quedó claro esto? ¿Entendieron la vuelta hacia la persona propia? Y el trastorno hacia lo contrario, el primer proceso del trastorno hacia lo contrario, que es el pasaje de la actividad a la pasividad. ¿Quedó claro? Freud lo explica a partir del sadismo y del masoquismo. Es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil, ¿sí? El momento C, Gina... sí, el momento C es el masoquismo. Sí, repito, el momento C es el masoquismo. A ver, el momento A es el sadismo. El momento A es el sadismo. La acción violenta contra un otro, que se toma como objeto. Ese es el momento A, ¿sí? El momento A es el sadismo. El momento A es el sadismo. La acción violenta contra un otro. El momento B es la vuelta hacia la persona propia. Ahora el objeto no es el otro, sos vos. Y el pasaje de la actividad a la pasividad. Ya no disfrutás la meta activa, sino que disfrutás la meta pasiva. Ya no disfrutás golpear, sino hacerte golpear. Y el momento C es el masoquismo. Pero claro, como bien dice la compañera Jessie, para ser masoquista, en un momento C, tenés que buscar a alguien que asuma el rol activo y te golpee. ¿Sí? Porque, a ver, un detallito para que lo piensen. Si ustedes se quedan en el momento B, eso no es masoquismo todavía. Porque vos podrías golpearte a vos misma. Sos el objeto y está la meta pasiva. Vos asumirías las dos metas, la activa y la pasiva. Golpear y golpearte. Y hacerte golpear. Pero para que sea masoquismo, necesitas un otro que tenga el rol activo. Por eso se necesita el momento C. El momento C, respondiendo a la pregunta que me hacían, es el masoquismo. Buscás a un otro que asuma el rol activo que antes asumías vos. ¿Sí? Ese es el momento C, el masoquismo. Buscar a un otro que asuma el rol activo que antes asumiste vos. Ese es el momento C. ¿Queda claro? A los que me preguntaron, el momento C es el masoquismo. Buscar a una persona que asuma el rol activo, ese rol que antes tenías vos. Entonces, ahí ya sos masoquista, cuando el otro ya te golpea. En el momento B, Luli, se supone que la meta ya es pasiva, ¿sí? En el momento B se pasa de la meta activa a la meta pasiva. En el momento B la meta ya sería pasiva, Luli. Y en C buscas a alguien que asuma el rol activo. Vos ya tenés el rol pasivo, en C se busca a alguien que asuma el rol activo. ¿Sí? Sí, Gaspar, acá hace una pregunta que es pertinente. Sí, Freud habla de las voces gramaticales. ¿Sí? Lo voy a anotar, justo lo voy a mencionar muy bien. Voces gramaticales. El momento A, que sería el sadismo, es la voz activa. Porque claro, tu rol es activo. Sadismo. El sadismo es la voz activa. El sadismo es la voz activa. El masoquismo es la voz pasiva. El masoquismo es la voz pasiva. Y el momento B, como bien dice Gaspar, es la voz reflexiva. Excelente. Bien. Entonces, después Freud habla del pasaje del ver al exhibir, que nos viene bárbaro para repasar. O sea, porque es prácticamente igual, con un detalle que ahora voy a agregar. Pero dice, fíjense cómo nos va a servir para repasar. Dice, el momento A sería ver. ¿Sí? Envían, a lo mejor, a ver, se suele hablar de voz reflexiva respecto del momento B.
hay que ver la traducción, o a lo mejor un docente que lo dijo de otra forma, pero es así, que tranquilo. Voz activa al momento A, voz pasiva al momento C, voz reflexiva al momento B, ¿sí? Pero quizá está bien también lo que estás diciendo. Bien, hablar del pasaje del ver al exhibir nos va a permitir repasar, porque es prácticamente igual con un detalle que hay que agregar, pero es prácticamente igual al sadismo-masoquismo. En un momento A, ver es una acción dirigida a un objeto ajeno, como el sadismo, digamos, solo que acá no está la violencia, está el ver. Entonces, en un momento A, ver es una acción dirigida a un objeto ajeno. Lo que va a ocurrir después, en un momento B, es que se va a dar una vuelta hacia la persona propia, donde el objeto vas a ser vos, y un pasaje de la actividad a la pasividad, donde ya no vas a disfrutar de la meta activa, que es ver, sino de la meta pasiva, que es hacerte mirar por otro. Y en C vas a buscar otro que te mire. Y ahí vas a llegar por fin al exhibicionismo. Entonces fíjense que igual que el pasaje del sadismo al masoquismo, igual que el pasaje del sadismo al masoquismo, en el pasaje del ver al exhibir, tenemos a lo largo de estos tres momentos, A, B, C, la vuelta hacia la persona propia y el pasaje de la actividad a la pasividad. Pero Freud agrega un pequeño detalle que hace que no sean iguales los ejemplos, porque dice que a diferencia del sadismo, la pulsión de ver tiene una etapa anterior a la etapa A. En la etapa A, el ver se dirigía a un objeto ajeno, a un objeto de afuera. En la etapa A. En la etapa anterior a la etapa A, el ver se dirige al cuerpo propio. Es un momento autoerótico y narcisista. Entonces, ahora yo repito, pero fíjense, el ejemplo ver-exhibir es exactamente igual que el ejemplo sadismo-masoquismo, con la única excepción de que en el ejemplo ver-exhibir hay una etapa anterior a la etapa A, donde el ver aún no se dirige al cuerpo ajeno, sino que el ver en un narcisismo autoerótico se dirige al propio cuerpo. Entonces, yo le repito, pero quédense con esto. Ver, exhibir es igual a sadismo-masoquismo, salvo por el hecho de que en la pulsión de ver hay un momento anterior donde el ver se dirige al propio cuerpo. Sí, Martí, donde aún no está el objeto. Es lo que Freud llama narcisismo. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. A ver, repito rápidamente. Entonces, el ver y el exhibir funciona igual que el sadismo-masoquismo. ¿Sí? Porque hay un momento A, donde el ver se dirige a un cuerpo, a un objeto ajeno. Un momento B, donde se da una vuelta hacia la persona propia y un pasaje de la actividad a la pasividad. Y un momento C, donde se busca un otro que asuma el rol activo. Y ahí llegás al exhibicionismo. Pasás del ver, de la pulsión voyerista de ver, la desnudez del otro, al exhibicionismo. Vamos a que vean tu propia desnudez. Entonces, igual que con sadismo, masoquismo, en ver, exhibir, vemos la vuelta hacia la persona propia, destino de la pulsión donde lo que cambia es el objeto, ahora el objeto somos nosotros, y el pasaje de la actividad a la pasividad. Destino de la pulsión donde lo que cambia es la meta, ya no es activa sino pasiva. Tanto en ver, exhibir como en sadismo, masoquismo, vemos eso, la vuelta hacia la persona propia y el pasaje de la actividad a la pasividad. La diferencia está en que en ver, exhibir, en la pulsión de ver hay un momento anterior al momento A, que falta en el sadismo, donde el ver se dirige, como dice Martí, al propio cuerpo. Después Freud, en otros textos que vendrán más adelante,
Va a hacer algunas modificaciones y va a hablar de un masoquismo anterior al sadismo, no importa, acá. Bien, vamos a hacer una cosa. Cierro el vivo y lo vuelvo a abrir porque en literalmente 17 segundos Instagram me lo cierra porque ya pasó una hora. Ya nos queda poco para terminar el texto. Así ya lo terminamos hoy. Y les pido por favor, yo ahora corto el vivo, lo vuelvo a abrir, conéctense rápido, así a las 7:03 empezamos.